La palabra Abba, cuando Dios quiere que le digamos papá a Él, es una relación de papá a hijo, una relación de hijo a padre. Aquí tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ahí está el hermano Carlos con su bebé. Tenemos a Marianita con su papá también. De los que están aquí en este momento, pues con su papá. Y usted puede notar que papá es papá, que papá es refugio, que papá es todo. Aparte de la mamá, papá es todo para la vida de una persona. Aquellos que no tuvieron un papá y que le hizo falta un padre, sienten ese vacío. Dele gracias a Dios que usted crió con papá. Pero Dios quiere que nosotros lo tratemos como papá. Y de pronto te ha faltado eso. De pronto tú has visto a Dios como Dios, mi Señor, mi Rey, pero nunca lo has visto como papá. Como un papá que está pendiente de si yo como o no como. ¿Sí o no, papás? Un papá que está pendiente de dónde está mi hijo y qué está haciendo, qué le está pasando a mi hijo. Un papá que está pendiente de todo, porque un buen papá está pendiente de todo lo de su hijo. Como un papá que se preocupa por si come o no come. Y tal vez tú has visto a Dios, pero no lo has visto y no lo has experimentado como papá. Y de pronto por esa razón es que las oraciones no son respondidas, porque oramos como si estuviéramos orando con un extraño. Amén. Como si oramos como que, ay, Dios, ayúdame. Como si Dios fuera, no sé, un banco de la república, como si Dios fuera el lámpara Aladino, como si Dios fuera una persona por allá lejana, como que usted va y le pide y va a sacar más de la cuenta. Pero mis hijos no son así. Yo que soy papá y de 3, mis hijos no son así. Mis hijos dicen, yo quiero ser como usted, papá. Ay, papá, me colocó una camisa, me parezco a ti. Ay, papá, hagamos esto. Ay, papá. Son los únicos que me abren la nevera de la casa sin permiso, porque son hijos. Son los únicos que suben a la cama de nosotros a saltar, porque son hijos. ¿Ven la relación? ¿Sí me hago entender? ¿Ven la relación íntima? ¿Ven la diferencia como usted ve a Dios a cuando lo ve como papá? ¿Sí me hago comprender? ¿Sí me hago entender cómo usted le ha orado a Dios como Dios? Dios, ayúdame, Dios. Entonces como que Dios, como si estuviera la obligación de Dios, tiene que ayudarlo. Tú no tienes que decirle a Dios, ayúdame, porque Él te quiere ayudar. Tú no tienes que decirle a Dios, Dios mío, lléname, porque la Biblia dice que el Espíritu me anhela celosamente. Es más, ¿quiere que le diga algo? Lo desea más a Dios a usted de lo que usted desea a Dios. ¿Dónde dice eso? Santiago 4. ¿No sabéis que el Espíritu que mora nos anhela celosamente? Hay veces hablamos con Dios como que si Dios no quisiera estar con nosotros, como que si Dios no quisiera ayudarnos, como que si Dios se olvidó de nosotros, como que lo que estamos pasando no le importa a Dios. ¿Amén? ¿O estoy mintiendo? Hablamos con Dios como si Dios no le importara mi dolor, como si a Dios no le importara mi situación, o como si a Dios no le importara mi salvación. Hablamos como Dios, pero no hablamos como papá. Cuando se entiende que Dios no solamente es Dios, sino que también es Abba, Padre, y que es su papito querido, que es su papá y que está cercano a usted, usted puede estar confiado de que siempre va a estar bien porque tiene un papá que lo cuida. Amén. Digo, que esté pasando dificultades, adversidades, cosas que esté viviendo, papá está allí. Comida no falta porque papá está allí. Papá siempre va a estar allí. Por eso dice la palabra, Él es padre de huérfanos. Porque Dios sabe la necesidad que tiene una persona de un papá. Y por eso Él decide tener esa comunión con nosotros. Porque cuando papá no cumplió la responsabilidad, o papá no llenó la expectativa, o papá simplemente murió, o papá se abandonó, aparece un Dios todopoderoso que dice, si tú te encuentras conmigo como padre, yo llenaré el vacío de ese papá que nunca estuvo, o de ese papá que hizo falta.
Esto necesitan escucharlo los huérfanos, de verdad. Esto necesitan escucharlo a aquellas personas que perdieron a su papá. Y entender que Dios no solamente es un Dios lejano, que me da órdenes, que me dice que haga esto, que haga lo otro, sino que también es un Dios que está cerca de mí y que está pendiente de todo y que me cuida como un papá a un hijo. Y Romanos 8:15 me dice: por el cual clamamos, Abba Padre. Ya les voy a explicar ese versículo, tranquilos. Pero ¿cuántos pueden decir aquí: Dios, eres mi papá? Oiga, Abba significa papito, papá, padre. ¿Cuántas veces el Hijo Jesús al Padre le dijo Dios? Solamente una vez Jesús le se refirió a él como Dios. ¿Y saben cuándo fue? Cuando en la cruz tenía el pecado del mundo entero y no le dijo Padre, porque él sabe que como papá nunca le iba a abandonar. Dijo: Dios mío, Dios mío. Fue la única vez que lo llamó Dios. De resto en todo el tiempo fue: Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa lo otro. Padre, tú siempre me oyes cuando viene a resucitar a Lázaro. Padre, 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 Padre. Y la comunión que tenía Jesús con Dios como papá es la misma palabra que usaba para Abba. Jesús decía Abba. Y Jesús dice: así como yo me hablaba con mi papá y era mi papá y yo era su hijo, ustedes tienen que aprender a vivir así, a verlo a él como su papá. O sea, lo que hizo Dios fue decir, por eso dice adopción, porque el único hijo legítimo es Jesucristo. Juan 3:16, su hijo unigénito, único hijo. Nosotros no éramos hijos, estábamos perdidos, estábamos en el mundo. Dice la palabra en Efesios que éramos hijos del diablo, éramos hijos de perdición, éramos hijos de tiniebla, estábamos en oscuridad. Pero gracias al Espíritu Santo, gracias a Cristo, ahora somos adoptados. Y usted puede ir donde papá y decirle: papá, sé que no me vas a rechazar. Papá, sé que siempre me vas a recibir. Papá, sé que estás cuidando de mí. Papá, tú eres mi papá. Y un buen papá cuida, ama, no rechaza, levanta a su hijo. Ese es mi papá, ese es Dios. Ese es tu papá, es Dios. Jamás te va a dar la espalda. ¿Por qué piensas que Dios te va a dar la espalda? ¿Por qué piensas? Si lo ves como Dios, claro, porque Dios es la ley. Porque Dios es justo y no permite el mal. Si lo ves como Dios, vas a encontrar que Él te pide perfección, que Él te pide que estés en orden. Pero cuando lo ves como papá, te encuentras con un papá que entiende tus defectos, que se preocupa por ti, y que como papá, venga papás, los que están aquí, papás, ¿serías tú capaz de darle la espalda a tu hijo en algún momento de la vida? Papás, si tu hijo cae en la droga, papá, si tu hijo llega como un indigente a tu casa y te dice: papá, quiero cambiar, ¿le darías la espalda a tu hijo? Eso es lo que siente el papá cuando el hijo pródigo volvió. ¿Lo condenó? ¿Lo juzgó? ¿Lo señaló? ¿Lo criticó? Digo, yo sé que tú hiciste de todo. Yo sé que hiciste mal. Yo sé que cometiste errores. Pero me puede más el corazón de papá que la ley. Los papás en algún momento son alcahuetas. Llega y le dice al hijo: no sale hoy. Y el rato está por el hijo: salga un ratico pues. ¿Sí o no? ¿Sí o no, papás? No me des televisión. Y el mismo papá: venga a este programa, el papá, el mismo papá. Ay, no. Vamos a Marcos 14:36. ¿A cuánto le está hablando Dios? Habla como papá. ¿Cómo enseñó el Señor Jesús? ¿Cómo enseñó el Señor Jesús a orar?
Dios nuestro que estás en los cielos. ¿Así enseñó? Padre. Tenemos que quitar la mentalidad de la cabeza de que Él no me quiere, de que Él no me ama, de que fallé y me dio la espalda. No estoy acolitando el pecado, no estoy alcahueteando el pecado. Estoy diciendo, porque otro día explicaremos en la diferencia entre pecar y ser pecador. En otra prédica explicaremos qué es pecar y qué es ser pecador. Estoy hablando de que a pesar de tus errores, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus pecados, a pesar de la traición, a pesar del abandono, a pesar del menosprecio, el desprecio, porque todos aquí lo hemos menospreciado, todos lo hemos despreciado, a pesar de cerrar la Biblia, a pesar de no volver a la iglesia, a pesar de practicar cosas que hayamos abandonado antes, a pesar de todos los defectos, cada vez que vamos donde Él siempre te va a recibir. Tú no puedes entender eso, porque nuestro corazón es humano y es rencoroso, porque nuestro corazón pide justicia, porque nuestro corazón pide que las cosas se hagan así, y si no. Pero cuando vamos ante el papá perfecto, que no tiene pecado, que no tiene maldad, encontramos que Él lo perdona todo, aún siendo Garabito, ese hombre que violó tantos niños. ¿Por qué no puede merecer el perdón si papá también es hijo de Dios? Todos condenan, todos señalan, todos juzgan, todos critican, todos. Necesitamos ministros, servidores, siervos de Dios, que ya no condenen más. He visto pastores por la red predicando, y las predicas ni siquiera son de levantar, son predicas porque te vas a ir al infierno, porque te vas a condenar. Es verdad, eso puede pasar si la persona rechaza a Cristo, es verdad. Pero encuentro un papá que tiene paciencia con nosotros. Y lo que más me sorprende a mí, escuche lo que le voy a decir, que jamás va a dar la espalda. ¿Cuántos pueden creer eso? Parece una palabra tan sencilla, pero es tan dura de creerla. Jamás te va a dar la espalda. Soy un pecador, no vuelvo a la iglesia, no sirvo para nada. Dios que me va a querer a mí. Mentiras. Usted que es papá sabe que si su hijo está mal, donde más lo necesita, y usted no le va a dar la espalda cuando más está perdido. Usted lo sabe, usted es papá. Es el colmo que creamos que Dios nos va a dar la espalda cuando hemos pecado. Cuando usted tiene un propio hijo, cuando su hijo está mal, lo levanta. Es el colmo que creamos que Dios sea así. Cuando lo vi como Dios, me condené, porque Dios es demasiado alto para mí. Dios es demasiado lejano. Dios es demasiadamente extremo. Polvo y el Todopoderoso. No hay relación allí. No puedo entrar ante Él. No puedo entrar a sus atrios. No puedo verlo cara a cara. Yo no puedo ver al presidente. Él no es mi papá. ¿Cuándo veré al presidente? Nunca lo veré. ¿Quién sabe, no? Pero que yo vaya a la casa de él a sentarme a almorzar, muy complicado. Dios lo puede hacer, sí, Dios lo sabrá. Pero que yo lo pueda hacer, muy complicado. Él no es mi papá. Pero Ángel David sí lo puede hacer. Ángel David, mis hijos se recuestan en mis brazos para dormir. Papá, dame un abrazo, me decía Daniel anoche. Estaba cansado, estaba a punto, ya estaba dormido. Papá, dame un abrazo. Y no, mañana, Daniel, estoy cansado, por favor, que me lo abrazar ahorita. Estoy cansado, Daniel, déjeme dormir. Dame un abrazo. Y ahora yo la di. ¿Qué me toca hacer a mí? Abrazarlo. ¿Por qué lo abracé? Porque soy su papá. ¿Por qué te abracé a Dios? Porque Él es tu papá. No solamente es Dios, es papá. Por eso dice la palabra, padre de huérfanos. Porque Él es capaz de llenar el vacío de un papá que te dejó tirado, un papá que nunca estuvo, un papá que te abandonó, o un papá que murió. Él puede llenarlo, porque Él no solamente es Dios, Él es papá, Él es Abba Padre, Él es mi papito. Yo puedo entrar confiadamente donde Él, a donde Dios no, porque Dios es muy grande para mí, pero donde mi papá sí puedo ir. Yo tengo un papá, se llama Mauricio Corrales, y cuando necesito un favor, él me dice a mí, lo que yo pueda hacer por los hijos míos lo haré. Y si tuviera más, papá, ¿sí o no, papá? Si tuvieras más le darías a tus hijos, ¿sí o no?
La cosa es que tengo un papá que lo tiene todo. De pronto por eso las oraciones que hemos hecho no han sido respondidas. Porque hemos orado como que Dios, ayúdame, Dios, como si Dios no quisiera hacerlo. Como si Dios estuviera ahora y me odiara. Como que si Dios no quisiera que yo estuviera con Él. ¿Le ha pasado? Como que si Dios no le interesa que estoy sufriendo. Como que Dios me va a condenar y me va a tirar al infierno. ¿Le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pero cuando me doy cuenta que Él es papá, también entiendo y me miro yo como papá y digo, si Él es mi papá, quiere decir que está pendiente de mí y que no me va a dejar. Y que la palabra dice que aunque seamos infieles, Él permanece. Pero si la Biblia dice, ¿por qué no lo creemos? Pero si la Biblia me está diciendo que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel, ¿por qué creemos que Él nos va a dar la espalda? ¿Por qué tenemos esa manía de pensar en la cabeza de que por mi error Dios me va a tirar a un lado, Dios me va a desechar? ¿Acaso usted, acaso Él es yo, que yo cuando no puedo con algo digo, no, ya no intento más? No. De ahora en adelante no ore, Dios ayúdame, Dios provéeme, ay Señor. No. Vaya y dígale, papá, tú me amas, papá. Gracias a Jesús puedo decirte, papá, Padre mío, tú eres mi padre. Tú conoces mi necesidad, papá. Tú sabes lo que estoy viviendo. Papá, necesito tu ayuda. ¿Qué harías tú si tu hijo te viene así de esa forma? Papá, Samuel, con 10 años. Marianita, que tiene un papá aquí. Taliana, que tiene su mamá aquí. Si llega, papá, mamá, ayúdame. Papá, necesito tu ayuda. ¿Qué haces tú, papá? Ah, vaya, molestar, hombre. ¿Qué hace su papá? Entonces, porque creemos que nuestro padre nos va a dejar tirados. Nosotros no sabemos ni pensar, menos vamos a saber hablar. ¿Se da cuenta que no conocíamos a Dios como papá? ¿Se da cuenta que lo que usted me está diciendo a mí de que ha pensado en que lo va a abandonar es que no conocía a Dios como papá? Todo ese tiempo viviendo con Dios como Rey, como el Señor, el dueño de mi vida, como Dios, el Todopoderoso, el Elohim, el Elión, el Todopoderoso, el Dios que me ve. Pero no conocía a Abba. No conocía a mi papito querido. No lo conocía. Y es muy diferente yo la relación que tenga con un adulto de aquí. Yo voy a su casa, yo no me les voy a sentar en la cama. Cuando yo voy a la casa de mi papá, lo primero que le digo es, papá, ¿qué hay de comer de una? De una lo primero, ¿qué hay de comer? Yo no llego a la casa suya a decirle, llegué, ¿qué hay de comer? No, yo no llego a su casa así. Cuando llego a la casa de mi papá es, papá, me le meto al armario. Uy, préstame esa camisa para el domingo. Porque él es ¿qué? Papá. Yo no llego a su casa, empezando que ni me quedan buenas sus camisas. A su casa y me tengo una camisa de Carlos, de Manuel, no me queda como la túnica del rey David. Yo no llego a su casa a decirle, préstame esa camisa, De pronto a un amigo, sí, a un amigo. Pero a un hermano en Cristo que apenas sin confianza no puedo llegar a que hay de comer y préstame esa camisa y sus zapatos me quedan buenos a mí también. Es que aquí hay personas que le han quitado la ropa a la mamá. Aquí hay personas que le han quitado zapaticos al papá, a la mamá, camisetica a la mamá. ¿Cuánto? Eso es robar, hermano. Espera que su hijo crezca y verás. Empieza a vaciarle el armario. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que papá no lo pide que le devuelvan. Papá dice, me lleva la camisetica, pero no pide que la devuelvan. No piden que la devuelvan. Se queda callado como diciendo, él es mi hijo. Y si mi hijo está bien, yo estoy bien. Levanta más cuenta quién roba a la mamá.
No, qué horribles. Eso hay una robadera de lapiceros en la iglesia tremenda. Préstame el lapicero. Nunca lo volví a ver. En Marcos 14:36, Marcos 14:36, encontramos la palabra de Dios que nos dice: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cómo le decía Jesús al Padre? Abba, papá. Él hablaba como papá e hijo. Por eso cuando Jesús pedía panes y peces, se multiplicaban. Por eso cuando Jesús pedía, porque cuando uno le pide a un papá, el papá da. El extraño no. Usted pide del vecino, necesito comida. Yo también. Hazme, trabaje, le dice. En cambio su papá, usted puede estar viejo con bigote y van de su papá y su papá siempre le va a decir: acá siempre pasa su comidita. ¿Sí o no? ¿Sí o no que sí? ¿Sí o no que sí? Papá es papá, mamá es mamá. Y usted puede llegar allá y usted, pero ha hecho cholearlo. No, así tenga 85 años siempre será mi bebé. Porque papá y mamá es papá y o sea, cuando lee papá, también quiero decir, pues, me refiero a que la mamá también actúa así, ¿no? Para que no haya discriminación de mujer. Aquí, pasa solamente los hombres. No. Habla de relación de papás con hijos. Lo mismo. Cuando usted le pide a Dios como papá, va a ver los resultados. ¿Cuántos van a empezar ahora como padre? Y va a ver los resultados. Que va a decir: uy, ¿por qué te dice que soy tu papá? No habías entendido, pensabas que yo no te quiero, nada, yo te amo. Amén. Ahora, para poder entender ustedes cómo es que nosotros pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser hijos de Dios, tengo que explicar lo siguiente. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, Jesús sí es Dios? ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Que Jesús, siendo Dios, le diga Padre a Dios. ¿Cuántos lo quieren saber? Porque Jesús es Dios. Amén. Si Jesús, siendo Dios, ¿cómo es que le va a decir? O sea, ¿cómo es que habla él con él mismo? ¿Cómo es que estaba aquí Jesús? Padre, y acá, ¿qué pasó, hijo? Papás, ¿cuántos lo quieren saber? ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, le hablaba a Dios como papá, al Padre como Dios, le decía papá también a él? Amén. Y para eso vamos a Juan 1:1. Esto se llama, cuando se estudia teología, se llama cristología. En la cristología le enseñan la deidad de Dios. ¿Qué es la deidad? La esencia de cómo está compuesto Dios, la esencia de cómo está hecho Dios, cómo se reparte, cómo actúa Dios. Esto se llama cristología. En teología usted ve esa rama, se llama cristología. O puede buscarla por Google, cristología. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabe que la Biblia me dice a mí que Jesús, que es el verbo? ¿Cuántos saben que Jesús es el verbo? En el mismo Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús. Jesús, que es el verbo, era con Dios, y el verbo era. La Biblia me dice a mí que Jesús es Dios. Amén. Encontramos más pasajes como ese. Juan 10:33. Ahí búscamelo, John, porfa. Juan 10:33 para avanzar. Juan 10:33. Y aquí lo tenemos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Por decir que era Dios. Si Jesús dice: yo soy un profeta, no lo matan. Si Jesús dice: yo soy un profeta, no lo crucifican. A él lo crucificaron por decir: soy el Hijo de Dios. Al decir que era Hijo de Dios, está diciendo que era Dios mismo. Amén. Te apedreamos porque te haces Dios. Porque tú, diciendo que eres Hijo de Dios, te haces como Dios, eres Dios. Esa era la blasfemia. Vamos rápidamente. Mateo 1:23. Versículos que dicen que Jesús es Dios.
Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Ese era el nombre de Cristo, Emanuel, Dios con nosotros. La Biblia me está diciendo a mí que Jesús es Dios. Y usted cuando estudia Cristología se da cuenta que cantidad de versículos, como por ejemplo hay Romanos 10 que dice, de los cuales son la ley y los profetas, de los cuales vino Jesús, es el cual es Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia me dice por toda parte que Jesús es Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Vamos a Hebreos 1:3. Que espera, les meto un poquitico de estudio allí para que usted pueda comprender cómo es que Él, siendo Dios, también es hijo de Dios. ¿Cuántos quieren saber? Oiga, a los que les gusta estudiar, ¿cómo es que Él es Dios pero es el hijo de Dios? ¿Cómo así que es Dios pero es el hijo de Dios? ¿Cuántos quieren saber? Cuando se estudia la Biblia correctamente, la entiende correctamente, todo tiene su respuesta a la luz de la palabra del Señor. No se contradice, la Biblia no se contradice. Si un versículo te contradice, es un versículo que está mal interpretado. Amén. Yo me he sentado con testigos de Jehová, más que todo, que en este caso ellos hablan de que Jesús no es Dios. Primero que todo, yo me demoré un año estudiando eso para poder decirle a ellos, hablar con ellos. Y al tomar la Biblia de ellos, decirle, mire, vamos a su Biblia. Y yo cojo mi Biblia. Cojamos la Biblia católica, cojamos la Biblia de los pentecostales, cojamos la Biblia de todo. Y se dan cuenta que la única que está cambiada es la suya. Y me he sentado con ellos y le digo, ve amigo, cuando usted se queda sin versículos para defenderse y se da cuenta que la Biblia no respalda lo que usted está diciendo, quiere decir que usted está creyendo en una mentira. Porque la Biblia tiene que concordar en todo. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia tiene que concordar en todo. De punta a punta la Biblia tiene que concordar en todo. No se contradice, eso es mentira. La Biblia no tiene errores, la Biblia es perfecta. Cuando se interpreta de la forma correcta, la Biblia muestra la luz. Amén. Dice Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ojo que aquí hablamos de química, vea. Sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ojo a esto. Ojo a esto. Muchachos, entiendan eso para que puedan comprender cómo es que Jesús, siendo Dios, también se vuelve hijo de Dios. ¿Cuántos lo quieren saber? ¿En serio? ¿Cómo es que dice yo soy Dios pero se llama hijo de Dios? Y aquí nos habla de que Jesús es la misma imagen de su sustancia. Entonces hablemos de sustancia. Hablemos del H2O. La sustancia no es del agua. El H2O es una sustancia. Y el H2O se convierte en gas, sólido y líquido. Amén. Usted coge un hielo, coge un pedazo de hielo, mira la sustancia y dice es H2O, pero no es agua. ¿Es qué? Es hielo. Coge gas, lo mete dentro de una cápsula, lo mira por dentro y dice, pero no es hielo ni agua, es gas, pero es H2O. Coge agua, la analiza, le mira su sustancia química y dice, no es hielo, tampoco es gas, pero es H2O. ¿Cómo puede el H2O ser tres cosas y ser lo mismo?
Amén. ¿Cómo puede un huevo? Usted coge la cáscara y mire, dice, en la sustancia me dice que la cáscara es huevo, pero no es yema ni clara. Es otra cosa diferente, pero es la misma sustancia de la yema y la clara. Coge la yema, la analiza y dice, es yema, no es cáscara. Es muy diferente la yema a la cáscara. Usted no come la cáscara y la yema sabe diferente, pero usted la coloca y dice, pero es la misma sustancia. Y coge la yema y dice, es diferente a la cáscara, es diferente a la clara, pero en la sustancia es lo mismo. ¿Cómo puede ser tres cosas diferentes ser lo mismo? Amén. ¿Cómo puede ser tres cosas lo mismo? Bueno, cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, venga por favorito aquí un voluntario. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no está diciendo que Dios tuvo un hijo y lo parió como cuando yo tengo un hijo. Hace cuenta que Daniela es mi hija. No es diciendo que va a tener un hijo así como un hijo que tiene un ser humano y que, ay, es mi hijo, entonces vale menos. Porque la Biblia me dice a mí que el día, dice, en el principio era el verbo. Jesús estaba el día del principio con el Padre. Dice, era el verbo y el verbo está con el verbo, o sea que Jesús no fue creado. Ese es el problema con los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová dicen que Dios creó a Jesús. Jesús no puede ser creado, porque si Jesús es creado, entonces no es Dios. Esas son las escuelas bíblicas de los martes. Si Jesús fuera creado, ya no sería Dios, sería creación. Jesús creó todas las cosas. Ahorita vamos a leer en Colosenses 1:15, lo vamos a leer. Jesús creó todas las cosas. Por eso dice en el principio, hagamos. Porque eran dos y el mismo. Ya le explico eso. Hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen, hagámoslo, hagamos. Él no estaba hablando solo, ay, hagamos al hombre, no. Amén. ¿Me hago entender hasta allí? Si usted me parece que estoy equivocado, me trae la Biblia y hablamos. Yo le estoy dando con la Biblia en la mano para que vea lo que la Biblia dice. Jesús no es el Hijo de Dios porque Jesús haya sido creado por el papá y haya tenido un hijo con María. Eso ya para la historia de Zeus con Hércules, que tuvo a Hércules. Escúcheme, no es que Jesús es el Hijo de Dios porque tuvo un hijo y se llama Jesús y es mi hijo y por eso le llama papá, porque sería el menor al Padre. Sería menor. Amén. Sería menor. La Biblia dice en Mateo 4, solamente al Señor tu Dios adorarás. Amén. ¿A quién se debe adorar? Solamente al Señor tu Dios. Pero luego me dice a mí en Filipenses que toda rodilla se doblará y confesará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, ¿cómo así que solamente el Señor tu Dios adorará y Jesús está pidiendo que lo adoren y lo vamos a adorar a Él? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. La Biblia dice que llegaron los apóstoles y al verlo resucitado se postraron y lo adoraron. Y Él lo dijo, no me adoren, ustedes no pueden. Como hizo el ángel en Apocalipsis 19, que se le arrodilló Juan. Al ver ese ángel majestuoso, Juan se arrodilló y el ángel le dijo, no te arrodilles, yo soy consiervo tuyo. Jesús se dejó adorar. Jesús dejó que se le arrodillaran. El ángel no lo hizo. Tampoco delante de un hombre. La Biblia dice que llegó Pedro ante Cornelio y llegó ese hombre y se arrodilló ante Pedro y Pedro dijo, ¿qué? Levántese. Porque eso no se arrodilla ante mí, solamente ante Dios se debe adorar. Pero Jesús sí dejaba que se arrodillaran. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Es un estudio muy largo. Pero cuando dice que Él es el Padre y que Él es el Hijo, la palabra hijo en Israel no es la misma palabra hijo acá que en Colombia. La palabra hijo en Israel tiene muchos significados, tiene más de 7 significados. Hay hijo por naturaleza. Ángel David, Daniel, Antonella, en este caso mi hermana, vamos a hacer ejemplo. Son hijos por naturaleza, por genética. ¿Me hago entender? ¿Sí me está comprendiendo? Es que son temas bien fuertes, por eso se enseñan con tablero y todo para que la gente entienda bien. Yo debo explicar lo mejor que pueda. Hijos por naturaleza.
Si un elefante y un elefante se balanceando. Si tienen un hijo, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Un reno. No, ¿qué tienen? Un elefante. Por eso Dios prohibió, dijo, miren que todos, vea, por eso la Biblia habla de química, la Biblia habla de anatomía, la Biblia habla de culinaria. Dios le dijo al hombre, metan este animal al fuego y es que va a saber rico. El hombre no sabía eso. El hombre que imaginar que un animal metido a la candela, coger esta hierba para esto, servía para hacer comida. Y Dios le dijo a Moisés, coja hierbas amargas, úntenlas con esto, úntenle al cordero. La Biblia te habla de anatomía, de culinaria, de astronomía, te habla de astrología, te habla de ciencias naturales, de psicología. La Biblia te habla de todo porque es la mente de Dios. Lea la Biblia, que está al lado suyo, lea la Biblia. Vamos a química, estamos hablando de química hoy. De química en la Biblia. Amén. La palabra hijo, dijo Dios en Génesis, cada árbol de semilla según su género, de semilla según su especie, según su género. Y la palabra género quiere decir genética. La genética me dice a mí que si yo tengo el pelo liso, mono, y mi hijo nace, algo tiene que sacar de ahí. Que si mi esposa y yo tuvimos un hijo, por la genética no puede salir mi hijo morochito. A menos de que en mis antepasados, 4 atrás, haya habido un morochito en la familia. Porque puede salir morochito, porque, escúcheme, porque mi tatarabuelo fue morocho. Y si no, esa es la prueba de... No es por recochar. ¿Por qué? Porque ellos miran que los genes no mienten. Miren las manos a mi hijo, Ángel David, tienen las manos mías, los dedos de los mismos, los ojos del color de mi esposa, el cabello es de nosotros, liso, mi esposa es lisa, yo soy liso, sale el niño crespo, ¿qué fue eso ahí? La genética, Dios dijo, cada semilla dará su fruto según su especie, según su género. Por eso hombre con hombre no da semilla, mujer con mujer no da semilla, porque es antidios. Si todos vieran gays, si todos vieran lesbianas, homosexuales, si todos vieran así, ¿qué pasaría con la humanidad? Se acaba. Gen con gen. Árbol de semillas de naranjas nace. Árbol de semillas de tomate de árbol, ¿qué nace? Exactamente, la genética no miente. Genética es genética. Jesús es el hijo unigénito. O sea que tiene el gen del Padre. ¿Cuál gen? Ahí te lo leímos, ¿no? Su sustancia. O sea que Dios es todopoderoso. Dios es grande, es maravilloso. Es el todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice que Jesús, porque yo con un testigo de Jehová me dijo a mí, Jesús es poderoso, pero no es todopoderoso, me dijo un testigo de Jehová a mí. Le dije, entonces no has leído Apocalipsis 1:8, donde dice, el que era, el que es, el que ha de venir, al que traspasaron, el todopoderoso, y está hablando de Jesucristo. De Belén. Era una genética a través de José. José era de la casa de David, José. Pero ahorita vamos a ver la palabra adopción. Porque adoptar, como la palabra es hebrea, yo no puedo entender la palabra a los términos colombianos. Tengo que entender la Biblia según la cultura que era en ese tiempo. Y se da cuenta que adoptar en Israel es diferente a adoptar aquí en Colombia. Jesús era hijo adoptivo de José. Pero en Israel decir que era hijo adoptivo era decir que era hijo legítimo. Espere que eso va a poner bueno. Espere un momentico, no me adelante. Escúcheme. Jesús es hijo, le dice padre a él,
no porque lo haya parido, sino porque de la sustancia que es Dios se desprende, escúcheme, se desprende Jesús. No es creado. Jesús ya existía por los siglos de los siglos. En el Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. Al ángel de Jehová le llamaron y vi a Dios cara a cara, dijo el papá de Sansón, y está hablando con el ángel de Jehová. Jacob dijo, vi a Dios cara a cara, y había hablado con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová era Jesús que manifestó en el tiempo. En el Nuevo Testamento Jesús toma carne. Jesús no es que aparezca, no, Jesús ya existía. Jesús toma forma de hombre. Jesús toma forma humana. Se transforma en ser humano. Se transforma en un humano, cuerpo mortal. Pero Él ya existía por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Lucas en Juan 14 le dice, Maestro, muéstranos al Padre, ¿qué le responde Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno y el mismo. Si Jesús no es Dios, entonces Jesús es el hombre más mentiroso de la tierra que hizo pasar por Dios. Amén. ¿Cómo así, Tomás, que muéstranos al Padre? ¿Cómo así que muéstranos al Padre? Hace tanto tiempo, voy a leerlo en Juan 14. Juan 14, 2, 3, 4, puede leerlo. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y decís muéstranos al Padre. ¿Cómo así, Lucas? ¿Cómo así, Tomás? Perdón. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno y el mismo. ¿Cómo así que muéstranos al Padre? Juan 17, para que ellos sean uno, así como tú en mí y yo en ti, Señor, que somos uno. Jesús le llama Padre, no porque sea mayor que Él, no porque exista antes que Él o porque lo haya creado, sino porque así como el huevo, como el H2O, de su sustancia nace, escúcheme, de lo que está hecho Jesús, es lo mismo que está hecho el Padre. Es duro de entender, escúcheme, pero el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No lo digo yo. Hechos 5. En Hechos 5, Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Le han mentido a Dios. Hechos 5. ¿Cuánto están aprendiendo hoy? Escúcheme, eso lo haría una clase de un maestro de la Biblia. Jesús es el Hijo porque así como del H2O se desprende otra forma, pero no cambia por dentro. Se desprende otra forma, pero no cambia por dentro, sigue siendo la misma sustancia. Así pasa con Jesús. Decir que Jesús era el Hijo no era decir que lo parió, era decir que nació. De Él nació, de la misma sustancia nació otra forma, pero por dentro sigue siendo lo mismo. Gracias, hermanita. Escúcheme, Filipenses 2, el cual siendo igual a Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó tomando forma de hombre, tomó forma de humano, pero por dentro seguía siendo el mismo Dios todopoderoso. ¿Cuántos saben que Jesús es el todopoderoso? Que Jesús es Dios, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y empezando por ahí, si Jesús es el Señor de Señores, entonces ¿qué Señor es el Padre? Si Él es el Señor de Señores, si Él es el Rey de Reyes, entonces ¿el Padre qué es? Si Él es el Rey de Reyes. Amén. Jesús le llama papá a Él, escúcheme, porque se desprende de Él, porque toma forma humana. Y en la tierra le llama Padre. Padre. Pero Padre ¿qué es? Que tenían lo mismo por dentro. Aquí se pone, bueno, aquí es donde todo lo que expliqué toma sentido. Escúcheme. Padre, decirle a Él Abba Padre en Marcos 14 era decirle, tú y yo somos uno. Tú y yo hablamos lo mismo. Tú y yo pensamos lo mismo. Tú y yo meditamos lo mismo. Tú y yo sentimos lo mismo. Tú y yo predicamos lo mismo.
Tú y yo nos comunicamos. Yo te oigo, tú me oyes. Yo te hablo, tú me hablas. Nuestra comunión es perfecta. Nuestra comunión es íntima. Nuestra comunión es cercana. De papá a hijo. De papá a hijo. Nuestra comunión es perfecta. Nos oímos todo el día. Nos escuchamos todo el día. Esa era la relación que tenía Jesús con el Padre. Esa era la relación que tenía él. Papá a hijo. La relación que tenía él. Lo tremendo del caso es lo siguiente: que el que lo hacía uno con él al Padre, que el que lo hacía tener los pensamientos, las emociones, era alguien llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escúcheme, le hablaba a Jesús, le hablaba directamente del Padre. El Espíritu hacía que ellos fueran uno. El Espíritu hacía que ellos pensaran lo mismo, que ellos hablaran lo mismo. El Espíritu dice la palabra de Dios en Romanos 8, que usted no sabe cómo orar, ni tampoco sé cómo orar yo, que el Espíritu viene a mí, intercede y ora por mí, porque el Espíritu sabe lo que el Padre quiere darme. Usted va a orar por una camioneta Toyota y: Padre, te oro por una Toyota Prado, pero que sea polarizada. Y llega el Espíritu y te dice: no ores por eso. Ora por tu papá, por tu mamá, y te cambia la oración. Ahí ves, estás orando por una cosa y te mete alguien en la cabeza. Tú crees que te imaginaste a alguien. No, el Espíritu está colocando a una persona en la cabeza para que ores por ella. Tú vas por la calle y te viene a la cabeza un hermano. Ay, hermanito, ¿por qué no ha vuelto? No es para que le dé pesar, es para que lo llame. Ay, el hermano no ha vuelto, qué pesar. No es para que le dé pesar, es para que lo llame, para que le pregunte cómo ha estado, por qué no ha vuelto. Es para eso que lo hace el Espíritu. El Espíritu te habla, todo el día te hace pensar lo que piensa Dios. Y entre tú más te llenes del Espíritu, entre tú más te llenes de Dios, vas a sentir como Él siente, vas a pensar como Él piensa, vas a hablar como Él habla. Te va a gustar lo que a Él le gusta y te va a disgustar lo que a Él le disgusta. Tú y el Padre serán uno. Tú y el Padre serán uno por el Espíritu Santo. Por eso ya no tomas, por eso ya no consumes, por eso ya no dices mentiras, por eso ya no eres grosero. ¿Por qué? Porque el Espíritu no te deja. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, te ha llenado de Dios. Por eso cada día deseas más Biblia, más orar, más iglesia, más predicar. ¿Por qué? Por eso ahora que es una persona te duele la persona, porque el Espíritu vive en ti. Él colocó, Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Escúcheme, poneme por favor Romanos 8:15 otra vez. Gracias, John. Ojo, todo está por el Espíritu Santo, amén. Ojo a esto. Esto cuando un maestro enseña la Biblia, aquí son de las veces de maestro, todo concuerda, todo encaja. Ojo a esto. Pues no habéis recibido todo es por el Espíritu, ¿vio? De esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Lo que está diciendo ese versículo es lo siguiente: yo tengo al Espíritu Santo por dentro, yo tengo al Espíritu Santo, dice Jesús, es el que me comunica con el Padre, es el que me hace entenderlo, el que me hace hablarlo. En el día que tú le pediste perdón a Jesús, el día que te arrepentiste de los pecados, el día que te confesaste y le pediste perdón a Dios, ese Espíritu que tenía Jesús, el Espíritu Santo, también viene a ti y te dice a ti: no tengas temor del infierno, no tengas temor de la condenación, no tengas temor de ser rechazado, no tengas temor. El espíritu de esclavitud, el espíritu de temor: cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Cuando yo muera, ¿a dónde voy a ir? Ay, ¿será que yo soy bueno? ¿Será que soy malo? Ay, ¿será que Dios me perdonó? No tengas temor, porque el Espíritu viene a ti y te dice: tienes un papá. No sé cuánto me pueden entender. El Espíritu te dice a ti, te convence de que también es tu Padre. Y la comunión que tenía Jesús con el Padre es la comunión que tú vas a tener de ahora en adelante. Vas a soñarte con Él. Puedes estar bañándote en el carro, en el bus, en la moto, y ves a alguien y tú empiezas a notar que tú sientes diferente a como sentías antes. Por eso la Biblia dice: no apaguen el espíritu, no lo apaguen. ¿Cómo se da cuenta que una persona tiene el espíritu apagado? ¿Le cuesta orar? ¿La piensa para predicar? ¿No le duelen las almas? A esa persona le da lo mismo si va a la iglesia o no va. Le da lo mismo si lee la Biblia o no.
Eso se llama espíritu apagado. Y la Biblia de Colosenses dice por allá: no apaguen el espíritu. Hay gente que tiene el espíritu, pero está apagado. ¿Qué tienes que hacer tú? Ayunar, orar, echarle leña al fuego, pero de que se prenda, se prenda. La mayor manifestación de que una persona está encendida en el espíritu, la mayor manifestación de que una persona tiene el espíritu encendida en todo su fulgor, ¿sabe cuál es? Que le duelen las almas igual que a Dios le duelen. Cuando usted pase por una parte que yo tengo que predicar, yo tengo que hablar, yo tengo que salvar almas, yo tengo que hablar de alguien de Jesús, yo tengo que abrir célula, tengo que orar por mi familia, tengo que levantarme a interceder. Cuando tú te sientas así, yo te puedo decir, y Dios te va a decir: estás encendido. Pero mientras tú estés, ¿será que voy o no voy? Shelly, ¿vamos a la iglesia hoy? Tiene el espíritu, pero está apagado. Y del apagar el espíritu al morir espiritualmente hay un paso. Amén. Colócame Gálatas, porfa. Gálatas, ay Dios, ¿qué se hizo? 4. Ya con eso terminamos. 4:6. Ojo. Y cuanto por sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu. Oiga, es que no le parece también lo que está diciendo. ¿Qué tenemos por dentro? Usted no tiene cualquier cosa por dentro. El espíritu que tenía Jesús por dentro, el que no lo dejaba pecar, el que lo mantenía fogoso, el que lo mantenía ardiente. La gente que dice: es que porque era Jesús, entonces él por eso es que vencía todo. Mentiras. El espíritu que tenía por dentro de él es el mismo espíritu que tiene usted y yo por dentro, es lo mismo. El cual clama: Abba, Padre. El que te dice: vamos, habla con papá. El que te trae a la iglesia es el espíritu. El que te convence de pecado es el espíritu. El que te coloca dolor por las almas es el espíritu. El que te dice que tienes que pertenecer al grupo de servidores. El que tiene que venir a las escuelas bíblicas. Así el pastor le diga: venga, hágalo, venga. Eso no funciona así. Es el espíritu el que lo hace. Tú no puedes pelear contra tu pareja diciéndole: ven a la iglesia. A tu hijo: ven a la iglesia. A tu hija: ven a la iglesia. Te estoy invitando. Porque no lo va a hacer. Lo va a hacer porque le toca hacerlo, hasta que venga el espíritu y lo convenza de que tiene que hacerlo. Y la única forma de que lo convenza es que usted ore por él. Pero si hacemos aquí una alborada, una oración, estamos ayunando, clamando para que eso suceda. Y hermano, con el amor de Dios salí como pastor, porque el pastor no solamente es chocholear, también es corregir. Y usted no viene pudiéndolo hacer, hermano, ¿cómo espera que su familia se convierta si no está orando por ella? Porque nos gusta todo fácil. Queremos una oración de 3 minutos al día. Dios, que mi mamá venga a la iglesia. Y Dios: sí, ya, mijo. ¿Qué dijo mi hijo? ¿Qué necesita? A Dios le gustan las cosas difíciles, ¿sabían eso? ¿Sabe por qué? Para que se valoren. Los zapatos que a usted le costaron, los valora. Usted no va a ir a jugar fútbol con ellos. Por eso dice: ¿por qué tiene que ser tan difícil, Dios? Para que se valore. ¿Por qué tanta aguantadera de hambre? Para cuando tenga, entienda a los que aguantan hambre. Porque si usted no aguanta hambre, viene alguien a pedirle comida y usted: corra para allá. Como un amigo mío, bueno, usted no lo conoce, que vino un indigente a pedirle comida, que es que no me hables de comida ahorita que estoy lleno. ¿Cómo le hace? Horrible. ¿Por qué? Porque la persona nunca ha tenido, ¿qué es? Hambre. Usted sabe lo que es hambre. Usted sabe lo que no tener para el arrendo. Usted sabe lo que no tener. Usted sabe lo que es difícil. Yo sé lo que es levantar una iglesia y sé que es difícil, con gente tirándole, con gente hablando mal, con gente de la misma iglesia que dice: en esa iglesia lo otro. En vez de ayudar, colocarse un granito de arena, lo que hacen es criticar, lo que hacen es señalar, a ver cómo sacan al hermano, a ver cómo lo hunden. En vez de decir: bueno, ¿cómo hago para apoyar, para cambiar la iglesia? Yo sé lo que se siente que la gente hable mal de ti.
Cuando venga un pastorcito que apenas está empezando y esté pasando, pues digo, yo también pasé por allí, te puedo ayudar. Amén. Abba Padre, el espíritu que estaba en Jesús es el espíritu que está en ti. Y ya con eso termino. Escúchame lo siguiente. Estaban dos niños. Ojo a esto. Estaban dos niños, uno adoptado y el otro hijo legítimo, con su papá y su mamá. Papá y mamá se fueron y el hijo legítimo le dijo al hijo adoptado, le dijo: a usted jamás lo van a querer como a mí porque usted es adoptado. Entonces el hijo adoptado dijo: no, jamás a usted lo van a querer como me quieren a mí, y usted es el hijo legítimo. Dice: ¿cómo se le ocurre si usted es adoptado? ¿Cómo decir que lo quiere igual que a mí si yo soy el hijo legítimo? Y el hijo adoptado le dijo: usted es hijo de ellos porque ellos no tuvieron la oportunidad de escoger el hijo. Usted nació y ese hijo le tocó. En cambio, cuando fueron donde mí, me escogieron entre muchos niños. A mí me escogieron, usted le tocó. ¿Saben qué es lo tremendo de este caso? Que hay mucha gente en este mundo que vive sin Cristo, pero usted está aquí hoy porque Dios lo escogió a usted. Hay gente que en este momento está en la drogadicción, desesperada, a punto de morir, pero usted no, porque Dios lo escogió a usted. Hay gente que está a punto de morir o partió al infierno, y usted no, porque Dios lo escogió. Usted es un escogido de Dios. Valore eso que otros no tienen, o que a otros no les ha llegado el momento. Valórelo. Ese hijo le dijo: ¿usted tocó? El hijo que tocó, tocó. Si usted hubiera escogido a su hijo, todos aquí hubieran escogido hijo. Yo quiero un hijo mono, ojos azules, que brille en la oscuridad. ¿Sí o no? Alto, acuerpado, de buen rostro, la nariz así, las orejas así. ¿Sí o no? ¿No hubiera escogido a su hijo así? Sea sincero, ¿sí o no que sí? No. Le tocó el crespito, le tocó la crespita, con la carita gordita. En cambio, usted y yo somos escogidos de Dios. Cuando usted esté triste y esté sintiendo hace poco, usted debe entender de que entre muchos Dios lo escogió a usted. Y usted está aquí hoy no por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo escogió para estar aquí. Amén. Papá, y lo escogió para que seas hijo. Por cuanto sois hijos, usted es un hijo de Dios. Amén. Usted es un hijo de Dios. Dígale a la persona que está al lado suyo: tú eres hijo de Dios. Y si tú eres hijo, Él es tu papá, y puede estar confiado que en todo lo que pase, lo que enfrente, allí estará Él. Pero asegúrate que eres hijo. Arrepiéntate de los pecados, abandona la vida pasada, deja el mundo atrás, abandona todo, sigue a Cristo, y por su sangre y por su espíritu te convertirás en un hijo de Dios. Sobre todo, ¿sabe un versículo que me llega a la cabeza en este momento, ya para terminar? Ahora sí, de verdad que es en serio, ahora sí. Escúcheme, hay un versículo que dice, y puede leerlo: ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? No, yo no dije que cuántos quieren que gane el América, el Cali. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Ser hijo de Dios tiene muchos privilegios, como muchas responsabilidades. Pero hay un versículo que me llega a la mente ahorita, ¿sabe cuál es? Está empezando Mateo, que dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, y háganle bienes y favores a los que los persigan y ultrajan. ¿Y sabe qué dice después del versículo? Para que seáis hijos de vuestro Padre, el cual hace salir el sol sobre justos e injustos, y a todos les da
igual. Si vuestro padre es perdonador, su hijo tiene que ser perdonador. Si mi padre es perfecto, yo tengo que ser, la Biblia dice, sed pues perfectos como vuestro padre es perfecto. ¿Por qué? Porque tengo la misma sustancia de él, su espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en mí, como es Dios, me iré convirtiendo yo. Jamás seré como Dios, en el sentido de gloria, pero en el carácter sí, en la forma de ser sí. Me voy pareciendo cada día más a Dios. Y la mayor muestra, la mayor muestra de demostrar que una persona es hija de Dios es la capacidad que tiene para perdonar a otros. Uy, ¿lo repito? La mayor muestra, ya me olvidó cómo era. La mayor muestra que una persona tiene para demostrar que es un hijo de Dios es que tiene la misma capacidad del Padre para perdonar como Dios. No me diga, pastor, no me fuerce a perdonar, porque el perdón no funciona forzado. Pastor, es que es muy duro perdonar. Claro, en tus fuerzas. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Es claro, Jesús, pero Jesús sí lo sabe. Y Jesús también lo sintió. Es que perdonar no es fácil. No, es que no es fácil. En sus fuerzas no lo es. Entonces, ¿cómo hago? Por el Espíritu de Dios. Llénese de Él. Cuando usted vea al que le hizo daño con los ojos de Dios, no lo vas a ver como que el que me tira, el que me tiene rabia, el que me hace lo imposible, el que me quiere matar, el que... No, lo vas a ver como que, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Es ciego. Necesita de mi perdón, necesita de mi ayuda. Esos son los ojos de Dios en una persona. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. En mi corazón hay un clamor.